Estamos en el piso con el contador Juan Carlos Basqueto para hablar de un tema que está vinculado a las coberturas agrícolas. Contador, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, si tendríamos que definir qué son las coberturas agrícolas, podríamos decir que el productor agropecuario cuando siembra no sabe a qué precio puede vender, a pesar de que existe un mercado de futuros en el cual los precios se van de alguna manera transparentando o revelando cuáles son los precios a futuro de los granos. Esto al productor le permite sacarse de arriba la incertidumbre del precio. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque en este mercado de coberturas agrícolas hay dos tipos de operadores, unos coberturistas, por llamarlos de alguna manera, y otros que son especuladores, que es lo que el productor tiene que hacer, trasladarle su riesgo-precio a ese especulador que piensa que puede ganarle al mercado y hacer una diferencia comprando y vendiendo. El productor, una vez que de alguna manera fija su valor en el mercado de futuros, él queda cubierto, por eso está esta definición de cobertura, queda cubierto y cualquier variación negativa en los precios hace que su rentabilidad no decaiga. Sin embargo, es importante aclarar que en los últimos años y con la presencia cada vez más grande de especuladores, lo que debe hacer el productor para cubrirse es hacer alguna cobertura flexible, es decir, que la pueda desarmar si la cosa cambia o que si los precios aumentan por encima de cierto valor, él de alguna manera pueda capturar esos valores adicionales que él no tenía en cuenta de alguna forma, ¿no? Contador, hablábamos también de los forward. ¿Qué papel fundamental tienen los forward en esta estructura? Bueno, el productor, cuando uno está en algún recinto y está hablando de todo este tema de coberturas, lo primero que salta o lo primero que dice el productor es: yo vendí futuros alguna vez, y seguro que si hablamos con algún productor este año 2018 nos va a decir: no me fue tan bien con la venta de futuros. Lo que hizo este productor simplemente fue una operación forward, es decir, una operación en la cual el comprador quería recibir la mercadería, el vendedor tiene que entregar la mercadería y contra esa entrega cobra, es decir, una venta con entrega y pago diferido en el tiempo. Eso es un forward. Los forward, en definitiva, son aquellas operaciones en las cuales el productor y el comprador de los granos, de alguna manera lo que están haciendo es difiriendo tanto la entrega como la cobranza de la mercadería. El productor no puede, bajo ningún punto de vista, desarmar esta operación forward. Es una operación en donde la entrega está pactada y estipulada. Entonces esta es la confusión que tienen los productores agropecuarios, que te dicen: yo vendí futuros, cuando en realidad lo que hizo fue un forward. El futuro, el mercado institucionalizado, como el mercado a término de Buenos Aires o el mercado a término de Rosario, te permite desarmar esa posición, cosa que no podés hacer en el forward. Y a su vez también te permite usar herramientas que son las opciones sobre futuros, que te dan flexibilidad en la cobertura. O sea, el forward no hay que demonizarlo, pero sería aquella herramienta en la cual el productor puede usar una muy pequeña parte de su producción si es que no tiene algo de dinero como para hacer frente a márgenes y diferencias que exige el mercado de futuros institucionalizado. Indudablemente en estos últimos tiempos hay que estar muy atentos al comportamiento del mercado, básicamente, ¿no? El productor tiene que tener en cuenta dos cosas. Tiene que manejar información. Información interna, es decir, de cómo está su empresa, de cuándo va a cosechar, cuáles son los rindes estimados y cuál es su posición financiera. Y a su vez tiene que manejar algo de información externa, ir siguiendo mercados, ir siguiéndolo de primera fuente, es decir, el productor tiene que incorporar, así como está informado con respecto a variedades, a tipos de semillas, a todo lo que tiene que ver el tema de, digamos, de todo el control fitosanitario de esos cultivos, tiene un conocimiento, también lo tiene que tener del mercado, es decir, invertir, yo digo, 2 o 3 horas por semana de su tiempo en lograr este tipo de información, y que junto con la información interna y la información externa trazar su estrategia de comercialización de manera flexible y que le permita garantizar rentabilidad. Claro, hay un tema que es la volatilidad de los precios, ¿no?, en el mercado. La volatilidad de los precios podríamos definirla como esto de que
cuando sube el precio, ¿sí?, demasiado o baja el precio demasiado, es decir, que se aleja mucho del promedio o de la media, esto genera dos fenómenos. El primero de los fenómenos es el aumento en los costos de cobertura, es decir, ante mercados volátiles el productor tiene que tener en cuenta cuál es la información interna, es decir, cuánto es el dinero que él dispone para hacer frente a coberturas, y de acuerdo a eso también tiene que tener en cuenta cuánto es el porcentaje que va a cubrir. O sea, no es lo mismo la estrategia en mercados que son volátiles, con mucha variación, que en mercados que son mucho más estables. En la década del 90 esto prácticamente, la oscilación en los precios era ínfima. Algún productor que peine canas se va a acordar que cuando los mercados subían 2 o 3 dólares en un día, era un día de festejos, y cuando bajaban era un día negro, por decirlo de alguna manera, con perdón de la expresión, ¿no? Pero entonces, esto ya no es más así. Hoy ya tenemos días en que el mercado sube 14 dólares y a nadie se asusta o nadie se preocupa demasiado por una suba o una baja de tamaña magnitud. Lo que tiene que tener en cuenta el productor, que debe incorporar sí o sí las estrategias flexibles, leer el mercado, detectar oportunidades y aprovecharlas para mejorar la rentabilidad económica. Es decir, cuando se ha progresado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el tema de producción, todavía se sigue comercializando como en el siglo pasado. Entonces creo que esto es lo que tenemos que cambiar. Contador, muchísimas gracias. No, por favor.